El día de hoy terminaremos el ciclo de conferencias con la ponencia del ingeniero Ángelo Velarde con el tema domótica, tendencia futura. En principio voy a dar una breve reseña acerca de la trayectoria del ingeniero Velarde. Ángelo Velarde es ingeniero electrónico graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha especializado en los temas de redes inalámbricas, planificación de redes e infraestructura de redes. Ha publicado una serie de artículos sobre redes y ha participado en congresos en calidad de ponente. Actualmente labora como catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es consultor en sistemas de información y de telecomunicaciones. Recibamos al ingeniero Ángelo Velarde con un fuerte aplauso, por favor. Bien, antes que nada, muy buenas noches. Cuando me consultaron por esta presentación de domótica, tenía varias cosas que mencionar, empezando por la perspectiva teórica, protocolos actuales, etcétera, etcétera. Pero me pareció un poco más interesante echar a volar la imaginación, ¿no? Para ver hasta dónde parece que está atendiendo la tecnología. Hace tal vez algunos años, por ahí alguien podría haber mencionado, bueno, sería interesante que cuando llegue a mi casa, la tele esté prendida y cosas por el estilo, ¿no? Eso ya es posible, no tiene nada de espectacular decir que yo en mi casa ya está prendida la terma, ¿no? Es más, ¿no? Ya está la tecnología, probablemente por ahí hayan visto algún video donde se puede controlar cosas por internet o llegar a su casa y tener control absoluto de los sistemas de iluminación, que se cierren las persianas y cosas similares, ¿no? Que se generen escenarios especiales para algún tipo de evento. Por ejemplo, quiero ver televisión y en ese momento se cierran las cortinas, adicionalmente se baja el nivel de iluminación y se empieza a hacer trabajar todo. Es más, me puede salir un menú de opciones respecto a las películas que yo quiero ver, ¿no? Y de esa forma yo puedo pasar un rato tranquilo, ¿no? Frente a mi home theater, ¿no? Con sonido de súper alta calidad y viendo un video que me guste, ¿no? Eso, de repente hace algunos años era una cosa rara. Decían, sí, ¿cómo va a cambiar la tecnología? Ahora es algo que se puede hacer, ¿no? Y es más, bueno, de hecho hay muchas universidades que han estado trabajando y están trabajando justamente estos temas para desarrollar diferentes propuestas. A todo esto ya han empezado a agregar cosas mucho más interesantes, ¿no? Está el tema de la inclusión para personas con habilidades diferentes, en las cuales estos sistemas de control son mucho más sofisticados, o sistemas que tienen problemas de visión, o sistemas personas que tienen problemas de visión y encuentran sistemas que se adecuan a sus necesidades y cosas similares, ¿no? Ya tenemos teléfonos que tienen acceso a Wi-Fi, que pueden controlar más cosas, y hay elementos que día a día van mejorando y van cambiando y aparecen nuevos sistemas. Tal es así que el mercado ha obligado a revolucionar muchas cosas. Ha obligado a que compañías como Siemens, que de repente han visto por ahí algunos de sus productos en los stands de la feria tecnológica, de repente relacionados a infraestructura de cableado y cosas por el estilo, esté adquiriendo una compañía que maneja software, sistemas de información, o que HP esté adquiriendo de repente una compañía que por el contrario maneja cosas de infraestructura, porque ellos tienen servidores, ellos desarrollan software, etcétera, etcétera. Que ahora las compañías que venden equipos de cómputo han decidido ya no solo quedarse con el Windows Vista, sino incorporar en el Windows Vista sus productos que consideran ellos que son interesantes, que facilitarían la vida de las personas y que trabajarían directamente sobre este tipo de plataformas.
De manera tal que hay mucha más integración. Porque tal vez la palabra que de repente debería representar mejor una presentación de este tipo es integración de servicios, ¿no? Integración de servicios de acuerdo a las necesidades de su hogar, de acuerdo a las necesidades que ustedes puedan tener en su casa. Entonces, las cosas van un poco por ahí. Entonces, lo primero es pensar de repente en alguna que otra definición. Suena bonito hablar de definiciones, ¿no? Es teórico, nos centra bastante. Entonces, si hacemos clic entonces, encontraremos que ya desde mucho tiempo atrás se pensaba en automatizar cosas, hasta el punto después de hacer bromas de si quieres hacer una tostada tienes que poner tu pavo, ¿no? Cosas por el estilo. Por favor, la siguiente. O de repente pensar en definiciones que tienen que ver con el tema de los edificios inteligentes, ¿no? Que hace referencia a ciencia y elementos desarrollados por ella que proporcionan algún tipo de automatización o automatismo dentro de la casa, orientándolo a lo que es domótica, ¿no? Otra definición habla de la palabra domótica, que viene del latín, etcétera, etcétera, habla de la casa informatizada, bla, 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 bla. Ahí están las definiciones. Es bueno conocerlas, porque ahí están. Las van a tener probablemente en su CD, así que ya ahí les vuelven a dar una mirada. Por favor, la siguiente. ¿Por qué? Porque antiguamente prácticamente se requería un cable para cada cosa, ¿no? Y no había integración de servicios. Entonces, en eventos como un tornado en 1881 sobre la estación de teléfonos de Boston, pues acá ven que todo se llenó de cables alrededor de la estación. Entonces, hoy en día esto no ocurriría. Bueno, acá no hay tornados, así que de hecho nos libraríamos de paso. La siguiente. ¿Qué cosa es importante para empezar? Siempre lo que interesa para empezar cualquier tema de ingeniería es pensar en los requerimientos del usuario y sobre qué estamos trabajando. Entonces, ¿sobre qué estamos trabajando? Estamos hablando de domótica, casas, edificios, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que un edificio normalmente tiene una vida útil de alrededor de unos 40 años, ¿no? Aproximadamente. Algunos más, otros menos. Bueno, nadie va a automatizar las pirámides, pero por lo menos, de hecho, hay muchas edificaciones sobre las cuales se han tomado muchas molestias para determinar los niveles de automatización o los niveles de infraestructura de red que se pueden incorporar. Porque tal vez las telecomunicaciones o los elementos relacionados con telecomunicaciones tienen una duración mucho menor que la de un edificio, 3 a 5 años. Una automatización dentro de un edificio tiene alrededor de un tiempo de vida de 5 a 7 años y la automatización en oficinas suele durar hasta unos 3 años. ¿Por qué? Porque los servicios cambian día con día, los requerimientos cambian día con día, los usuarios cambian día con día. Hoy en día un edificio dejó de ser una entidad estática. Inclusive un edificio, que es una estructura muy grande, es una entidad dinámica en el sentido de que no es propietaria única de un solo usuario. Hay muchos usuarios dentro de un edificio. Muchos negocios se desarrollan dentro de una edificación que tiene un gran tamaño. ¿Y por qué no decirlo? Bueno, su casa o el departamento, mi vivienda en el que podría alguien vivir, de repente en un momento va a ser suyo, en algún momento lo van a alquilar, en algún momento lo van a vender, etcétera, etcétera. Así se está moviendo el mercado, porque cada día hay nuevas expectativas, cada día hay nuevas opciones. Por favor. Entonces, ahora bien, el lado del usuario, ¿no? Ya hemos visto el lado de la infraestructura, qué cosa hay, con qué contamos, cómo son los edificios, etcétera, etcétera. Desde el lado del usuario, bueno, existen una mezcla de cosas dentro de una casa. Tenemos muchas redes sobre las cuales podemos trabajar. Ya su WIP tiene acceso a internet, una plataforma PSP2, ¿no? También tiene acceso a internet, pueden trabajar con Wi-Fi, etcétera, etcétera. O sea, ya están interconectados los dispositivos de juego. Y los juegos, ¿no? Dicho sea de paso,
son los elementos tecnológicos que marcan el rumbo de la historia, ¿no? ¿Por qué tienen que mejorar las computadoras? Para poder jugar mejor. Es así de sencillo, ¿no? O porque de repente hay alguna aplicación militar que requiere una capacidad de cómputo mejor, luego eso lo trasladan al mundo de los juegos y al final acaba en la electrónica de consumo, ¿no? Entonces los juegos marcan mucho el mundo, ¿no? Entonces mucha gente en Europa convirtió su terminal PSP2 en una agenda electrónica con mucha capacidad de acceso a internet y un montón de cosas, ¿no? Se decía por ahí que cuando salieron algunos de estos juegos portátiles, pues los prohibieron en algunas zonas del Medio Oriente, porque con eso, y debido a su capacidad de comunicación, podían controlar una bomba. Y de tal manera, y de manera tal que podían hacer explotar un dispositivo explosivo, ¿no?, a una distancia remota. Entonces al final prohibieron los juegos. Entonces, cosas por el estilo. Las capacidades han ido mejorando. Hay muchas redes. Entonces tenemos en una casa red de datos, ¿no?, pensando en la telefonía IP, pensando en mi computadora, nuestros puntos de acceso a Wi-Fi, una pasarela residencial para tener acceso hacia afuera, una red de seguridad que es una seguridad a todo nivel, ¿no? Ahí mezclamos sensores, actuadores, nuestros medios de transmisión, control, etcétera, etcétera, ¿no? Con detectores de agua, con detectores de humo, detectores de intrusión, sistemas de seguridad de repente con un módem GSM que me permite a mí comunicarme con alguna estación de policía o alguna estación de seguridad de manera tal que yo indico que hay alguna emergencia. Una red multimedia, home theater, de manera tal que mientras yo estoy escuchando música o de repente estoy viendo una película y me tengo que levantar, la película se detiene y puedo tener cierto tipo de servicios, o de repente seamos un poco más ambiciosos. Tengo que ir a desplazarme de la sala, tengo mi home theater, a mi cuarto, porque he dejado algunas cosas ahí y tengo que hacer algunas cosas adicionales. Automáticamente llego al cuarto y el televisor está encendido mostrando la misma película. No porque yo lo encienda, sino porque automáticamente se detecta que yo he entrado al cuarto y por lo tanto el televisor automáticamente se conecta, ¿no?, o reconoce cuál es qué programa se está presentando en un lado para presentarlo en el otro, y yo no sea incomodado por no seguir viendo mi televisión, ¿no? Eso suena mejor. Entonces, de hecho, eso se puede hacer. O una red multimedia, ¿no?, en la cual tengo incluido un videoportero, porque la seguridad ahora también se puede manejar a través de un videoportero, a través de mi equipo de entretenimiento o mi PC de entretenimiento, o un set-top box, ¿no?, como el Tivo, que yo lo tengo encima del televisor y que yo empiezo a controlar, grabar programas, transmitirlos de repente a otros televisores en mi casa y cosas similares. Del otro lado, controlar cosas en mi casa. Mi frigorífico conectado, ¿no?, de manera tal que si se acabó la carne, ¿no?, o se acabó algún producto que está en el frigider, automáticamente se registra en mi sistema y por lo tanto se envía el aviso a WOM para que desde WOM me manden una nueva producción de carne. Y dicho sea de paso, cuando no tengo carne y solo queda pollo, la lista de recetas que aparecen en la pantalla web de mi frigider, pues ahora sale actualizada con las recetas que corresponden al pollo, ¿no?, y cosas por el estilo. Regulador de iluminación, control de riego, detectores de temperatura, una central domótica con teclado táctil, porque ahora está de moda el teclado táctil en los terminales de ese tipo, o sea, vamos a tener mi iPhone y de repente a través de él controlar todas las cosas que están en mi casa, ¿no? Eso es lo que podríamos decir que es lo que tenemos. Eso es lo que hay, ¿no? Ya, de hecho, como les mencioné, ustedes pueden encontrar en internet videos, productos y cosas similares relacionados con todo esto de acá. Y de paso encontrar todas las tecnologías que están relacionadas. Y acá, ya que este es el primer Congreso Nacional de Telecomunicaciones, nos tocaría mencionar, pues, que de hecho todos los que están ahí son alternativas tecnológicas para controlar cosas en el hogar, y por lo tanto hay tantos protocolos que es necesario entender la mayoría de ellos para saber cuál es el que voy a escoger, hacia dónde va la tendencia, etcétera, etcétera. Hay muchas alternativas.
Solo por mencionar algunas, pues acá está lo más viejo que hay, el X10, probablemente casi todo el mundo lo conozca, se desarrolló entre el 76 y el 78, hace bastante tiempo atrás, ¿no? Está basado en corrientes portadoras, ¿no? Es decir, los dispositivos se enchufan en el toma corriente, ¿no? Y dicho sea de paso, el sistema de codificación está patentado, pero de hecho tiene un montón de dispositivos con los cuales se puede manejar este tipo de elementos. Una red muy sencilla, ¿no? Cada uno de los elementos tiene un código que es asignado, que está basado en letras y está basado en números. Entonces yo quiero dar una dirección a un dispositivo, pues es que la A1, A2, C8, C7, de manera tal que yo los pueda localizar. No hay direcciones IP todavía, esto nació en el 76, 78, o sea que todavía no estamos hablando de esos elementos. Pero sin embargo, se ha avanzado bastante. De hecho, puedo tener un controlador más o menos sofisticado, puedo manejar diferentes elementos. ¿Sí? Puedo manejar sensores, puedo manejar actuadores, casi sin ningún problema. Y de hecho también hay versiones de X10 que son inalámbricas. De ahí nacieron muchos estándares. Acá hay una mezcla de tres de ellos, ¿no? El sistema Batibus, que es francés, el sistema IB, que es belga, y el sistema EHS, que es holandés. Todos se juntaron y formaron el CONEX, que es una unión de estándares que lo que busca es que estos tres sistemas se puedan hablar entre sí. La interoperabilidad es importante, ¿no? Por eso es que el hecho de tener un sinnúmero de protocolos no es bueno. Este sistema trabaja a través de lo que son buses, de manera tal que la comunicación se realiza de esa forma. Tenemos actuadores, tenemos un dispositivo que empieza a hacer consultas o recibe información y a partir de ahí hace el control de diferentes elementos. Básicamente los controles, fíjense que están basados, bueno, no están basados, pero son muy parecidos a los que se ofrecen anteriormente. Los requerimientos de usuario no han cambiado mucho, por favor. Y la novedad, ya hace unos años, no, el Zigbee. Zigbee nació de la alianza Zigbee, ¿no? Tiene alcances entre 10 y 75 metros, es un sistema inalámbrico, ¿no? Trabaja en diferentes bandas, ¿no? 915, 2.4, 868, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, bueno, los que hemos comprado en Estados Unidos y traído para acá sin pedir permiso, trabajamos en la banda 2.4, que es la banda que entre comillas es la banda global, ¿no? Por favor. Interesante, maneja gran cantidad de nodos, las velocidades no son altas, pero no hay que ser ambicioso, ¿no? El X10 trabaja con algunos bits por segundo, ¿no? Porque los requerimientos de encender o apagar algo a una hora determinada no requieren pues una gran velocidad. Entonces, no estoy transmitiendo video, estoy transmitiendo control. Entonces, 250 kbps es suficiente. Tiene un manejo muy interesante del consumo de energía, lo que lo ha hecho mucho más atractivo. Es decir, los dispositivos, simplemente los dispositivos de sensado, que trabajan con este protocolo, optimizan su consumo de energía entre los tiempos que se la pasan durmiendo y los tiempos que se las pasan transmitiendo, de manera tal que la comunicación sea la mejor posible, y dicho sea de paso, las baterías duren más de 2 años aproximadamente. Y adicionalmente, algo de IAPA tiene soporte para redes mesh, algo que últimamente se puso muy de moda en los sistemas o en las redes más grandes, que tiene que ver con ampliar la cobertura de una red utilizando un elemento intermedio, como de repente pues mi laptop, para que a partir de esa laptop se le utilice como retransmisor para llegar más allá, ¿no? Lo cual suena interesante. Claro, que ¿quién paga el consumo de mi batería mientras el otro está usando mi laptop de router, ¿no? Pero bueno, ese es un elemento a considerar que hay que manejar después. ¿Qué lo hace interesante? Bueno, la forma de procesamiento. En el 81, cuando salió la IBM PC,
teníamos 4.77 MHz, el Mica Z, que es del 2005, el 4 MHz, está ahí, casi está contada, ¿no? La capacidad de memoria de 16 a 256 KB de RAM, contra 128 KB de RAM, hasta ahí bien. 160 KB en floppies, ¿no? Para los que no saben qué es un floppy, ¿no? Es un disco, digamos que es el disco externo, ¿no? Contra 512 KB de flash, 6 kilodólares al mercado actual, ¿no? Para poner un precio, versus 35 dólares aproximadamente en el caso del Mica Z. 64 watts de potencia versus 14 milivatio. Y lo más interesante, bueno, acá les queda como para que hagan cálculos, ¿no? 25 libras versus 0.5 onzas. Y lo más interesante es que si se fijan en el tamaño en pulgadas, son 19.5 pulgadas versus 2.25 pulgadas en la dimensión más grande. Quiere decir que el tamaño es extremadamente reducido por la misma capacidad de procesamiento. En solo 24 años de diferencia. ¿Qué es interesante? Como habíamos mencionado, las redes mesh son interesantes. Yo puedo tener diversos dispositivos interconectados para llegar hasta cierto elemento en particular. La información va a ir llegando para poder controlar diferentes elementos a través de los nodos que yo coloque o los dispositivos intermedios. De mi control principal hasta el elemento final. Entonces, pero, bueno, los paquetes van a viajar al final de cuentas hasta donde yo quiero que viajen, tanto en un sentido como en el otro. La ventaja de las redes mesh es que se adecúan a los problemas que yo pueda tener. Si dos sensores se quedan sin pilas, la red se va a adecuar y va a seguir transmitiendo sin problemas. Cada uno de los dispositivos funciona como un router, es decir, recibe la información y la retransmite de la forma más óptima posible, aunque dicho sea de paso, hoy en día todavía los protocolos de enrutamiento todavía están mejorando día con día. Y ya acabó la teoría, ahora sí, vamos a mirar hacia el futuro cercano y el futuro lejano, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se quiere? ¿A dónde vamos? Bueno, primero que mi casa esté automatizada, que controle las luces, como se puede apreciar en la parte superior, casi, vale la pena, luces, sistema de aire acondicionado, los artefactos eléctricos, mi entretenimiento, salud, algo que es muy importante, lo que le llaman la teleasistencia, monitoreo y seguridad, gas, temperatura. Acá no había gas hasta hace unos años, ahora sí es importante, ¿no? Pasando por un terminal móvil. Un terminal móvil, que en este caso yo he puesto el símbolo de Zigbee, pero de hecho podría manejar hoy en día un protocolo Wi-Fi, ¿no? O podría trabajar con Bluetooth, considerando si los dispositivos son muchos o pocos. Entonces, alternar esto con algo que está de repente un poco más lejos, pero no tan lejos. Una ciudad inteligente, en la cual mi celular mantenga información necesaria y suficiente para que yo pueda utilizar esto como un sistema de control de accesos para algún otro lugar, ¿no? Como un sistema de pago, de parqueo automático, que yo tenga información del control de tráfico, que yo tenga información del sistema de monitoreo ambiental, que yo sepa exactamente dónde estoy respecto a un mapa que pueda tener de la ciudad. Toda esa información hacia mi celular. Esa información se puede manejar. O un sistema de comercio, ¿no? De vía electrónica, que haga pagos en bares, tiendas, supermercados. No puse bar en primer lugar por nada en particular, ¿no? Es casi orden alfabético. O un sistema de separación de butacas para el cine, para buses, etcétera, etcétera. Todo controlado a través de un único dispositivo. ¿Se puede? Sí, es posible. Pero ¿qué se requiere? Primero, localización. Saber dónde estamos, para saber qué servicios te puedo ofrecer. Reconocimiento. Saber que eres tú.
¿no? Saber con alguna variable, ya sea algo, la leyenda dice que o es algo que uno sabe, algo que uno tiene o algo que uno es. Algo que uno sabe, un password, algo que uno tiene, una tarjeta, o algo que uno es una variable biométrica, mi huella digital, mi retina, etcétera, etcétera, ¿no? Una buena capacidad de procesamiento, porque si yo quiero que me reconozcan tanto en mi casa como en el cine, como en otro sitio, es indispensable una gran capacidad de procesamiento de información, grandes bases de datos, grandes capacidades de almacenamiento, una banda ancha, pero ancha, ¿no? Y mucho consumo de energía, porque para todo eso, todo lo que es procesamiento, es consumo de energía, que a la larga voy a tener que optimizar de alguna forma. Y de hecho hay experiencias muy interesantes que combinan este tema de la ciudad electrónica o la ciudad digital o la ciudad inteligente con justamente el control de la energía, que es importante. ¿Qué tenemos actualmente? Bueno, si nos queremos encontrar, bueno, sabemos que con un código SIP propio de la ciudad, nosotros nos manejamos bien probablemente con el delivery de pizza, ¿no? Le decimos la dirección, obviamente le decimos el distrito para que no se pierda y obviamente va a llegar. Si estamos en una zona mucho más pequeña, de repente a tiro de GPS o de celular, de repente la precisión aumenta. Podemos hablar de 10 metros, podemos hablar de que encontrarnos cerca de edificios, etcétera, etcétera. Si aumentamos la resolución, digamos, de nuestro microscopio, podemos considerar un cafete, ¿no? Un dispositivo como el que ustedes han recibido para poder identificarse dentro del Congreso, ¿no? Y que nadie les ha dicho que a partir de él sabemos exactamente dónde están, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede dar 1 metro de precisión, ¿no? Ahora puedo encontrarme a mí, puedo encontrar dispositivos que están alrededor mío, mi impresora y otros dispositivos más. O de repente dentro de un cuarto, con sistemas mucho más precisos, yo podría acabar colocando sensores que determinen dónde estoy y colocar cámaras estereofónicas que existen desde hace bastante tiempo, pero que no se han utilizado demasiado, cámaras estereofónicas que no solo vean a la persona, sino vean dónde está la persona, ¿no? Que me podría dar precisiones mucho más altas. Si yo sé dónde estoy en mi casa o en algún lugar en particular, pues de hecho esto está mucho más interesante. Como les dije, me interesa localizar a alguien en su casa. Yo simplemente requiero cámaras estéreo, un sistema que procese señales y al final de cuentas la computadora o una computadora me va a poder decir dónde estoy. Porque puedo colocar un sensor en los sillones, un sensor de presión, de manera tal que yo pueda saber que estoy sentado ahí. Y de paso, a través de un sistema de procesamiento de imágenes, saber que este teclado, pues inalámbrico, pues aparece dentro de mi sistema de localización. De manera tal que ahora yo sé dónde estoy exactamente ubicado dentro de mi casa. Para que así sea el sueño de que cuando entre a mi cuarto, la computadora o mi sistema centralizado sepa que estoy entrando ahí y de esa forma prenda el televisor en el programa que yo quiero ver. Otro elemento indispensable tiene que ver con esto, con la computación ubicua. La computación ubicua es algo que ha generado muchas investigaciones hoy en día, ¿no? Está muy de moda el tema porque implica algo muy interesante, que si yo estoy en mi oficina, tengo mi computadora, con mi usuario, mi password y mi información. Si voy a mi casa y uso mi computadora, tengo probablemente el mismo usuario, el mismo password y la misma información sincronizada automáticamente porque todo está interconectado, de manera tal que yo no tengo que estar trasladando archivos. Los archivos están en un repositorio superior que me permite a mí tener acceso a la información, o que de repente quiero ir a otro lugar y de esa forma automáticamente cuando me reconozcan yo sepa cuáles son mis datos, la información que tengo que manejar, etcétera, etcétera.
para que cuando un expositor venga a dar una charla, pues no tenga que traer su USB, sino viene, entra con su usuario, su password en la laptop, y como está conectada a la red, de hecho va a reconocer su usuario, su password, sus archivos, y de esa forma va a poder trabajar sin ningún problema. Hacia ahí está tendiendo la situación. Que yo tenga mi computadora en mi oficina, en mi casa, y de paso todo interconectado. Que mi televisor, como decían en alguna broma, que mi televisor se comunique con mi lavadora, que mi televisor se comunique con el frigidero, de manera tal que no haya problemas de comunicación. Porque ya, ¿por qué no decirlo? Los frigideros tienen, hoy en día los más avanzados, tienen Wi-Fi. El equipo de sonido tiene Wi-Fi. El televisor, los televisores de última tecnología, van a salir con Wi-Fi. Entonces, ¿por qué no pueden todos comunicarse entre ellos? ¿Por qué no puedo yo tener acceso o controlar la información que manejan? ¿No? Porque cada vez salen dispositivos más interesantes, como estos terminales de contacto, porque nosotros queríamos que con el dedo manejemos las cosas, como el Microsoft Surface, que es básicamente un iPhone grandote en términos prácticos, ¿no? Que me permite a mí controlar de forma digital, mover las fotos, meterlas dentro del celular, sacarlas del celular, de la cámara digital, etcétera, etcétera, de una forma muy sencilla, ¿no? Y si no han oído hablar de este juguete, que es bonito, que todavía es caro, pero es bonito, ¿no? Pueden entrar pues a la página web de Microsoft y curiosear por ahí. Otro tema que habíamos mencionado que era importante era el tema de la banda ancha. Si hablamos de una casa, el WB, el Ultra Wideband, que es un protocolo inalámbrico, entonces está disuelto, ¿no? Pero buscaba bandas de 3.1 a 10.6 GHz, tenía anchos de banda de canales 500 MHz, 2 o 14 canales, transmitía a 100 o 200 Mbps por segundo, utilizaba esas técnicas de modulación, las distancias eran alrededor de 10 metros. Nuestro Zigbee famoso podía manejar 16, 10 o un canal, anchos de banda de 2.6 y 0.3 MHz, trabajar hasta 250 kbps con estos tipos de modulación con distancias de 20 metros. ¿Y a dónde vamos a saltar? Hasta acá, que se está desarrollando el wireless PAN, ¿no? 60 GHz. Todavía está por definirse, porque están definiendo las bandas, todavía no se definió el ancho de banda del canal. Se calcula que deben ser 4 canales usando el IEEE 802.15.3c y las velocidades de 2 a 3 GB por segundo. Ya tengo ancho de banda para transmitir otra cosa que no se controla. Todavía no se sabe qué técnica de modulación se va a utilizar. Entonces se calcula que las distancias deben ser de alrededor de unos 20 metros. Hacia acá estamos yendo. Ancho de banda en la casa va a ver. ¿Hacia dónde más ir? Un señor, Phil McKinney, ¿no? Que es el vicepresidente y jefe de la parte de tecnología de HP, ¿no? Menciona hacia dónde vamos. Calcula que hacia el 2010 el término siempre conectados, es decir, conectados permanentemente en mi casa, en la calle, en todos lados, va a aparecer ya de forma oficial. No estar totalmente conectados o permanentemente conectados, pero el término va a estar ahí, ¿no? La colaboración virtual debe estar apareciendo alrededor del 2015. Sin embargo, por ejemplo, sería interesante pensar en que a la hora de hacer una junta de directorio, pues en vez de ir yo, uso mi avatar creado con algo parecido al MySpace, ¿no? De manera tal que la discusión se haga a ese nivel. ¿No? Yo no requiero estar ahí, la discusión se realiza, se llegan a términos prácticos de negocio y tengo todo realizado en un mundo paralelo que funciona. Que hacia el 2020 empezarán o ya se considerarán las ciudades virtuales como algo ya prácticamente fijo, o sea que ustedes van a tener probablemente sus 2 o 3 o 4 identidades, cada una en una ciudad diferente, ¿no? En la cual van a tener pues prácticamente todo, ¿no? Porque las redes mesh van a facilitar el acceso permanente
que está asociado hacia el 2010, que se empezó a considerar en el 2010, alrededor del 2025. Y la computación ubicua, es decir, yo conectado, con acceso a mi información permanente en todos lados, debe estar apareciendo alrededor del 2027. ¿Gracias a qué? Probablemente gracias a algo como esto, un anillo, ¿no? O un dispositivo portátil personal, ¿no? Que lo que haga es, cada vez que yo me conecto a un terminal, automáticamente pues, se carga mi información y los terminales identifican quién soy, mi información, dónde se encuentra almacenada, qué requerimientos tengo, si dejé alguna compra pendiente, se ejecuta, no se ejecuta, etcétera, etcétera. O de repente, esto también es una apuesta interesante de HP, pensar pues en una impresora que funcione de forma tridimensional, ¿no? De forma tal que a la hora de compartir información yo no muestro solamente una información de este tipo, sino puedo mostrar información que se puede apreciar de forma tridimensional, como las características del edificio, etcétera, etcétera. A mí me interesan estos dos ejemplos, ojalá que se puedan ver, ¿no? El primero es de una ciudad muy bonita, todavía no la han terminado. Entonces, no sé si podemos acceder al enlace. Son dos City en Corea. Es una ciudad que se está construyendo recientemente. ¿Qué tiene de especial esta ciudad? Las casas son totalmente automatizadas, en el sentido que hemos visto relacionado con la domótica hace un momento. Algo más interesante, las personas que viven ahí van a tener dispositivos con los cuales van a poder ser identificados en cualquier lugar, de manera tal que, por ejemplo, si la persona recicla, es decir, agarra su botella plástica y la mete en un contenedor de reciclaje, porque la botella también se va a poder identificar con sistemas RFID que ya existen, ¿no? Si yo coloco la botella en el sistema de reciclaje, automáticamente voy a recibir créditos por temas de ahorro y temas de manejo de energía, ¿no? Porque adicionalmente, cuando yo quiera hacer alguna actividad o una compra, voy a ser identificado de forma automática a través de este tipo de dispositivos. Entonces, la ciudad está pensada no solo como un emporio de negocios, sino como un sistema totalmente interconectado y, como le dicen hoy en día, totalmente verde. Es decir, tiene un parque eólico bastante grande, ¿no? Vean en la página web hay un video que en realidad no hemos podido tener acceso, me hubiera gustado mostrárselos para que vean más o menos cómo están construyendo la ciudad. La ciudad se calcula que debe estar terminada alrededor del 2017, 2020 en su totalidad. Suena lejos, ¿no? Entonces, pero va a tener todas esas características. Y el otro ejemplo, está más cerca, está en Boulder, Colorado, y tiene que ver con una compañía de energía que es Xcel Energy, ¿no? Que es el enlace que está en la parte inferior. Ellos han sido menos ambiciosos, digamos, en términos prácticos, porque les interesa lograr resultados, de hecho, mucho más rápidos. Ellos están definiendo sistemas de automatización en el hogar, pero con miras a algo muy práctico, que es el ahorro de energía. Se sabe que por temas de emisiones, etcétera, etcétera, vamos a empezar a tener problemas muy, muy serios de energía dentro de muy poco.
Entonces, de hecho, uno de los intereses de esta compañía es monitorear todo elemento de energía, las emisiones de gases, el consumo de energía eléctrico a través de cada dispositivo electrónico en las casas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la idea era ver el enlace. Ahí sí tiene un video que con algo de suerte sí vamos a poder ver. Primeras experiencias con el bulbo eléctrico. ¿Había volumen? ¿No? De hecho, todo parte por una necesidad muy práctica: proveer de energía a cada uno de los hogares de una forma ordenada, eficiente. Sin embargo, el crecimiento de las casas definitivamente ha obligado, o el crecimiento de los hogares, el crecimiento de los requerimientos de energía, ha obligado a tomar otro tipo de consideraciones en cuenta. La base es pensar en un consumo eficiente y un consumo inteligente, de manera tal que se pueda distribuir de forma eficiente la energía, de tal manera que se puedan desactivar dispositivos que no están en pleno funcionamiento. De tal manera que cada una de las casas o cada uno de los edificios pueda transmitir información indicando cuáles son los niveles de consumo que existen en cada una de ellas, para que el proveedor de energía tome decisiones al instante sobre las necesidades de consumo. Y asimismo, para que cada una de las personas pueda definir cuáles son las decisiones que tiene que tomar para poder disminuir su consumo de energía. Entonces, un medidor inteligente
backup generators for homes or selling it back at the grid at peak hours. And consumers can even choose the type and amount of energy they'd like to receive. 100% green power, a mix of sources, the cheapest source. It's their choice. The net result, lower cost of power, positive environmental impact, decreased power generation, decreased power consumption, improved system reliability. Imagine the entire smart grid universe. A grid that not only delivers reliable power generation and efficient distribution, but one that also delivers real-time, high-speed communication and monitoring throughout the grid, from fuel supply, power generation, through end use. A living organism capable of making intelligent decisions. A grid that is capable of self-healing, self-balancing, and self-optimization. A truly smart grid that senses when and how to react to external pressures such as weather or potential component failure. A grid that independently determines how to adjust to changing energy demands in a way that guarantees optimal system reliability and minimal environmental impact. Imagine the power. Imagine the control. Imagine the impact. Imagine. Ojo que esta no es propaganda de ningún producto que vendamos. Básicamente el mensaje de ese video que les estaba mostrando tiene que ver con algo muy sencillo. Es monitoreo permanente de cada dispositivo de electrónica de consumo, es decir, su frigider, su lavadora, etcétera, etcétera. Monitoreo permanente de la red eléctrica, sistemas alternativos de energía, también totalmente interconectados y enviando datos de forma permanente sobre una plataforma de telecomunicaciones, ¿no?, que permita justamente el traslado de esta información. ¿Para qué? Para tomar decisiones que tienen que ver con la administración de la energía, es decir, más energía a quien más la necesita, tener sistemas de cogeneración. Sí, yo tengo mi sistema que es basado en paneles solares y que me permite almacenar energía. Esa energía almacenada puede revertirse a la red de manera tal que se pueda aprovechar en el funcionamiento de todo el sistema interconectado de la ciudad. Entonces, todo esto tiene que ver con monitoreo y tiene que ver adicionalmente con decisiones que se puedan tomar a partir de los datos recabados dentro de esta red de datos. Básicamente, eso es todo lo que se requiere. Entonces, esto es algo que se está construyendo ahora, al igual que el caso de la otra ciudad, en la cual, bueno, se incorporan algunos elementos de automatización adicionales que tienen que ver ya con otras expectativas. Entonces, ¿hacia dónde va la domótica? ¿O cuáles son las tendencias? Bueno, esto está en Smart Grid City, debe estar terminada aproximadamente en unos 5 años, y son 2 cities, bueno, ya les mencioné, de estar terminada alrededor del 2017, un poco más. Entonces, de hecho, esto es por citar 2 ejemplos que tienen que ver con eso. La siguiente. Y ya está. Como les mencioné, la idea era presentarles un poco el panorama de lo que es la domótica, tanto actual como